Imagínate, nada más por 5 balas que te faltaran, te abrían un proceso, ¿no? Pero si te faltaban más de 10 balas, te ibas al calabozo directo mientras se hacían una investigación. Bueno, a mí me faltaban 50 balas, no recuerdo cuántas. ¿Por qué? Pues porque yo me había dedicado a hacer el negocio de las balitas estas, ¿no? O sea, este código de conexión que tienen estos nuevos seres, ¿no? Porque son totalmente diferentes y son, yo creo que más humanos que cualquier otra generación. Me parece poderoso y a mí sí me da esperanza. Ahora, el capitalismo como tal, a ultranza, para mí está muy mandado a recoger. Siempre digo en mis conferencias que no creo mucho en la izquierda. Respeto a quien cree en esa manera, pero yo la respeto, pero creo en un capitalismo ordenado, en un capitalismo consciente, un capitalismo donde todos tenemos que ganar y no solo una persona. 1, 2, 3, 4. Global Thinking, un podcast de Global University. Pasar de la escuela de las respuestas a la escuela de las preguntas. Global Thinking es posible gracias al apoyo del gobierno de Calvillo, tierra que trasciende. Calvillo es un municipio que ha apostado por la modernización para garantizar la seguridad de sus habitantes, así como el fortalecimiento de las familias. Durante la administración de Daniel Romo Urrutia, se ha reabierto la Oficina de Atención al Migrante, que ha ayudado a disminuir las estafas y delitos a la población en diferentes trámites. ¿Cómo se forma un Calvillo, emprendedor? una ciudad de Global ¿Cómo Thinkers. empiezan a ser un emprendedor? Comenzamos. Fíjate que eso es un tema lindo y lo vamos a tocar. ¿Cómo debe ser el emprendedor actual? ¿Es igual al emprendedor del siglo XX? Ahorita vamos a ver diferencias. ¿Cómo debería ser el emprendedor del siglo XXI? ¿Cómo se debería formar el emprendedor del siglo XXI? Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de todo. Yo creo que un emprendedor nace en muchos casos, al menos en México, de la necesidad. Y de la necesidad de diferentes cosas, ¿no? Pero principalmente yo creo que de libertad. La necesidad de libertad es lo que hace nacer a muchos emprendedores. Libertad de tu tiempo, libertad financiera, libertad de decisiones, libertad de vocación, ¿no? Principalmente. Entonces, eso me parece muy poderoso y yo no sé cuando un emprendedor puede decir que ya es exitoso, ¿no? Porque pareciera que conforme va avanzando la empresa nos va absorbiendo y en lugar de sentirnos libres nos sentimos más agobiados. Sin embargo, creo que en esta búsqueda de esa libertad que nace en un primer brillo cuando empiezas a emprender, sí se puede lograr y se puede vivir. Y depende mucho, o yo creo que la diferencia está en si aquello en lo que emprendes sigue un propósito de vida o no. Yo creo que eso es la condición que hace toda la diferencia a la hora de emprender y de sentirnos contentos y felices de hacer lo que estamos haciendo. Totalmente de acuerdo. O sea, y eso... Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Un emprendedor nace o se hace? Yo creo que hay gente que nace siendo emprendedora desde muy chiquitos, pero yo creo que todos tenemos la capacidad de convertirnos en emprendedores conforme nos vamos quitando los miedos y nos atrevemos a tomar decisiones y a tomar riesgos y a experimentar y a vivir. El simple hecho de planear un viaje ya es tener una característica, una cualidad emprendedora. Entonces yo creo que sí nos podemos formar como emprendedores. Totalmente de acuerdo. Yo creo que sí. Había un paradigma muy negativo que decía que no, que si un emprendedor no nace es imposible, que hay gente que nació para trabajar. Y yo digo, bueno, pues habrá gente que no sea emprendedora, o intraemprendedor, porque acuérdate que un intraemprendedor es una persona que no tiene su propia empresa, pero está preparada para hacer cambios dentro de la empresa donde está. Entonces, si alguien dirá, no, es que yo no soy ni intraemprendedor ni emprendedor, bueno, pero no tengamos tantos empleados en México. Yo creo que la verdad es que necesitamos empezar a cambiar ese mindset y no pensar que todos nos vamos a formar en las universidades o en la vida para ser siempre empleados. Yo creo que ese mindset hay que cambiarlo y tenemos que construir un país mucho más emprendedor, muchísimo más emprendedor. Hay todas las condiciones para hacerlo. Sí, y yo creo que ser emprendedor no es sinónimo de tener un espíritu capitalista, ambicioso, que quiera acumular. Yo creo que hoy día tiene que ver más con una cuestión de vocación, de responsabilidad social, y sí creo también firmemente, después de analizarlo por muchos años, que el emprendimiento es una forma de redistribuir la riqueza. Totalmente. Pero cuesta trabajo, es algo que hay que trabajar y que lleva su tiempo,
y que te da también muchos dolores de cabeza, pero creo que vale totalmente la pena. Ahora, no piensen que el emprendedor, como tú bien decías, es el que está enamorado del dinero y todo, ¿no? Hay emprendimientos sociales que su objetivo no es hacer dinero, es trabajar por una causa, pero tiene que ser autofinanciable para que no estés dependiendo del altruismo, ¿no? Hay tres diferencias. Yo digo, está el altruismo, el emprendimiento social y el emprendimiento progresista o el emprendimiento sostenible, dependiendo del autor. El altruismo es dar cosas, ¿no? Entonces, si tú tienes una entidad donde simplemente recibes dinero para mantener a los niños que tienes, pues es muy bueno. El problema es que hay veces se cansan de darte dinero. El emprendimiento social lo que busca es que lo que tú generes sea autofinanciable y entonces vas a tener tú la manera de producir para poder sostener ese proyecto social. Llámese niños pobres, abuelitos, las tortugas que se están acabando, lo que sea. Y está el otro, que es el sostenible, que es el que la empresa que tú desarrollas mejora la economía de México, desarrolla la sociedad y cuida el medio ambiente. Ahí es donde yo estoy completamente convencido que hay que apostarle. Si es bueno ser altruista, si lo hacen, háganlo. Eso no va a cambiar a México. Dar limosnas o apoyos o juguetes en diciembre no va a cambiar a México. Le va a hacer feliz el rato, el momento a una persona, pero van a haber 11 meses que sufran más y que van a seguir teniendo carencias. El emprendimiento social también es muy potente, ayuda, resuelve, pero ese no busca objetivos económicos. Y el otro, que es el que yo apuesto y el que estoy tratando de desarrollar más y trabajar más y formar a los estudiantes hacia ahí. Sí, yo creo que algo importante es, hablando del emprendimiento sostenible, donde sí generamos riqueza, es entender esta parte de la redistribución y decir, bueno, para que una persona querría generar mucho dinero con su empresa, yo creo que el primer capital que tienes que cuidar es el capital humano, y si tú eres capaz de mejorar la vida de los colaboradores y no este estereotipo en donde el jefe es el que gana todo el dinero y explota a los trabajadores, sino de verdad buscas la calidad de vida de la gente que colabora en tu empresa, se vuelve sumamente poderoso. Yo te voy a decir qué es lo que está mal en el capitalismo, que la riqueza se pueda acumular de manera infinita. ¿Por qué? No por limitar, no por una idea socialista, no, porque estamos en un planeta con recursos finitos. Entonces es absurdo que tú puedas acumular riqueza de manera infinita en un planeta que tiene recursos finitos. O sea, realmente, y eso nos ha llevado hoy, esa visión de acumular a costa de todo, a tener un planeta muy desigual donde el 82%, donde el 8% de la gente tiene el 82% de la riqueza. Y no solamente desigual, sino desgastado, ¿no? Perdón, y dije mal el dato. El 1% de la gente tiene el 82% de la riqueza. El 1% de la población del mundo tiene el 82% de la riqueza. Que es una brutalidad, ¿no? Demasiado exagerado, Y no desigual. Y no solamente hablamos de un mundo desigual, sino de un mundo desgastado, porque esta necesidad de generar recursos infinitos, que no los hay, nos ha brillado a sobreexplotar este maravilloso planeta. Y yo creo que... No, y no el planeta, la gente. Y la gente, ¿no? Bueno, y todas las formas de vida que hay en el planeta, ¿no? Porque algo bien importante que tenemos que entender como emprendedores del siglo XXI es a respetar todas las formas de vida y incluso las formas que no son, los recursos que no son vivos de este planeta, ¿no? Respetar las plantas, respetar a los animales y respetar incluso también los minerales, la tierra, los espacios, los paisajes. Yo creo que es importante que nos sintamos parte de un todo, ¿no? Y esto suena súper hippie espiritual, sí soy, pero incluso llevándolo más allá de ese plano, entendernos como parte de un mismo planeta es fundamental para respetarlo y para construir a partir de ahí. Fíjate que después de las revoluciones industriales, la obsesión del hombre por controlar el mundo ha sido muy cañona. De hecho, lo vemos, por ejemplo, transpórtense todos los que nos están escuchando a los jardines de Versalles. Los jardines del Palacio de Versalles son muy lindos, pero es el ejemplo claro de cómo el hombre quiere controlar hasta la naturaleza. O sea, yo te voy a decir cómo creces. O sea, cómo vas a... Y ahora transpórtate a una selva donde pareciera que hay un caos en el crecimiento de las plantas, donde ese caos genera belleza. Una belleza completamente diferente, ¿no? Entonces,
En los jardines de Versalles yo controlo la naturaleza, yo te corto como yo quiero, los setos bien cortaditos, la altura que yo te digo, al caos hermoso de la selva del Amazonas. ¿No? Claro. El problema es que en las dos hay una convivencia completamente diferente. O sea, yo a la naturaleza le digo, ¿cómo creces? ¿Cuándo creces? A la hora que yo... Y te corto lo que sobra. Y en el caos de la selva amazónica se crece como se da, como dentro de esa libertad. Yo creo que por muchos años los seres humanos hemos tratado de demostrar que hay que controlar todo, el medio ambiente, que hay que controlar la naturaleza, y definitivamente es un error garrafal hacerlo. Yo sí creo que hoy tenemos que empezar a repensar nuestra convivencia con el medio ambiente, con las personas, con nuestro entorno, y tenemos que ser mucho más amigables. Creo que hay algunos ejemplos en algunas culturas indígenas que han vivido de manera equilibrada con la naturaleza, sobre todo las comunidades de indígenas del Amazonas que viven en malocas, y ellos tienen un equilibrio muy, muy, muy ordenado de lo que consumen para siempre mantener a la Pachamama, ¿no? a la tierra en control. Nosotros hemos descontrolado eso completamente. Y yo creo que es el momento de repensar el consumismo, repensar lo que queremos de la vida, lo que queremos del planeta, cómo vamos a vivir, cuál es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, pues es un buen momento, y creo que la sostenibilidad tiene que ver ahora. El capitalismo como tal, a ultranza, para mí está muy mandado a recoger. Siempre digo en mis conferencias que no creo mucho en la izquierda. Respeto a quien cree en esa manera, pero yo la respeto, pero creo en un capitalismo ordenado, en un capitalismo consciente, un capitalismo donde todos tenemos que ganar y no solo una persona. Fíjate, voy a decir una barbaridad y eso es lo que he analizado los últimos meses, y es, yo me dedico mucho a la comunicación, la publicidad y al marketing, y siempre cuando hablamos de crear una empresa o de estrategias, siempre nos planteamos pensar en el mercado al que nos vamos a dirigir, y luego construir alrededor del mercado un producto, ¿no? O la campaña o lo que sea. Y eso tiene lógica en sentidos de rentabilidad. Si ya identificaste la necesidad o lo que te está pidiendo el mercado, pues ya nada más es ofrecer la solución o el producto, ¿no? Pero yo creo que no tiene que ser exactamente de esa manera, y no siempre tiene que ser así. Y como emprendedores debemos de atrevernos a proponer soluciones diferentes, y no solamente proponer, sino educar al consumidor a adoptar nuevos hábitos de consumo que sean más sostenibles, porque mientras no seamos como sociedades capaces de mejorar nuestros hábitos de consumo, no vamos a transformar absolutamente nada. Y mucho tiene que ver, por ejemplo, como el refresco. Si te venden el refresco con azúcar y con todas las calorías, aunque el mercado te lo pida, si tú se los vendes, pues te lo van a comprar. Si tú solamente produces aguas o bebidas y gasificadas, pero que no tengan estos componentes, tanto azúcar, tantas calorías, y no hay otra cosa que comprar, educas al mercado a que eso es lo saludable consumir. Y yo creo que sí hay una responsabilidad a la hora de emprender, de ofrecer productos que sean sostenibles. Sí, fíjate, eso es una ley del emprendedor. Y esa es una ley mía que no es mía, yo no la hice, pero que creo firmemente en ella, y es que yo no podría vender algo que yo no consumiría. O sea, yo sería incapaz de montar una empresa de un producto de algo que yo no consumiría. Y eso es muy normal. O sea, hay gente que vende cosas súper dañinas y súper negativas, y no importa, pues es el mercado el que la consume, ¿no? Yo no, yo realmente solo estaría en giros en empresas de cosas que yo sí consumiría. Pero eso ha sido parte de una evolución como emprendedor, y me parece Total. fundamental que lo pongas en la mesa, porque a mí me gustaría preguntarte, tú eres un emprendedor serial, ¿no? Tienes más de la mitad de tu vida emprendiendo, si no es que toda tu vida. Sí, yo creo que como desde los 12 años por ahí. Seguramente. Y además te tocó vivir en un mundo que no es el de hoy, y emprender en un mundo que no es el de hoy. ¿Cómo ha sido esta evolución como emprendedor, y qué aprendizajes has descubierto y has adoptado en este camino de emprendedor? Mira, muchas cosas, Carlos. Yo creo que primero es que fracasé muchas veces y como que me enfrenté con el fracaso, pero algo que yo desarrollé, no sé por qué, yo creo que me lo generó mi familia, fue como capacidades de ver oportunidades. Yo me acuerdo que cuando íbamos de vacaciones a otro país,
En específico, una vez estuvimos en Estados Unidos y yo veía unos chicles largos que eran súper padres y muy llamativos, pero cuando en esa época, digamos, estoy hablando de los 80s, pues el mercado todavía estaba muy cerrado en el mundo y pues eso no llegaba a mi país, a donde yo nací, que es Colombia. Y entonces yo decía, no, ma, yo quiero comprar esos chicles para vendérselos a mis compañeros, ¿no? Y entonces los compraba y me llevaba los chicles y llegaba a venderlos. Y de hecho mi primer emprendimiento formal fue haciendo chocolates. Yo hacía los chocolates y los vendía a mis compañeros en el colegio, pero yo estudiaba en un colegio de padrecitos y los padrecitos eran súper cerrados con el tema del emprendimiento y entonces una vez me acuerdo el padre Basilio, no se me olvidará, no sé si aún vive el padre Basilio, si algún día me escuchara o me viera, un saludo al padre Basilio, me señaló y me dijo, si te cacho vendiendo chocolates te voy a expulsar. Y obviamente el colegio donde yo estaba había mucha gente que quería entrar, entonces mi mamá se asustaba y me decía, si te van a expulsar del colegio te van a meter a una escuela pública porque tú no vas a perder el cupo y no sé qué, y súper estresada mi mamá. Y la realidad es que yo quería vender los chocolates y me arriesgaba, entonces creé una red en las cartucheras de mis amigos para vender los chocolates y entonces le pagaba comisión a todos mis compañeros para que le mandaran los chocolates al de atrás y perdía dinero haciendo eso, pero como que enfrentaba al sistema y le decía, pues yo no estoy haciendo nada malo, o sea, yo no, simplemente quiero vender chocolates que yo hago, yo fui, compré los moldes, yo compré el chocolate, yo le hacía todo el proceso ahí en la olla para calentar el chocolate, lo vertía en los moldes, hacía los chocolates, les ponía el palito, o sea, eso no estaba mal, o sea, yo dentro de mi lógica de lo que yo pensaba, eso no estaba mal, bueno, pero en ese momento el emprendimiento era mal visto y me decía el padre que no le podía agarrar su escuela de tianguis, ¿no? Y no estamos muy alejados de No, eso pasa en el siglo XXI en las escuelas de Aguascalientes y de México entero. O sea, tú no puedes vender un chicle porque estás agarrando la escuela de tianguis. Eso es absurdo, o sea, es completamente absurdo porque, miren, profesores, si ustedes ven qué herramientas, qué soft skills usa alguien para vender, son todas las que requiere para el siglo XXI. Capacidad de negociación, capacidad de trabajar bajo frustración, bajo presión, aprendes matemáticas, una gran cantidad de habilidades que desarrollas siendo emprendedor. Y la verdad es un error negar la posibilidad de que los estudiantes vendan cosas. Y bueno, pues ese es fue como mi primer acercamiento en Colombia cuando yo estudié allá. Todos saben que yo nací en Colombia, nada más que llevo la mitad de mi vida en México y soy como 70% mexicano, 30% colombiano, siempre lo digo. Y mis amigos colombianos se enojan, pero es la realidad. O sea, yo estoy muy conectado con México, con la cultura, con la historia. Me siento, de verdad, muy mexicano. Y entonces, como que eso fue como mis primeras cositas, pero vendía chicles, vendía mil cosas. Y después tuve una novia que me impulsaba mucho como a ser emprendedor porque decíamos, vámonos a la playa y no teníamos dinero y nos poníamos a vender ropa. Y en una de esas nos dio por vender tangas. Y eso fue una historia muy, 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 muy padre porque era un mundo sin internet, que pues el internet ahora te facilita muchas cosas, es más, te llega un texto en mandarín y simplemente lo copias, lo pegas y lo traduces a español y ya. Bueno, entonces yo decía, ¿cuál es el país de las tangas? No, pues Brasil. Y empecé a importar tangas de Brasil. Imagínate lo que significa en un mundo sin internet, sin tú hablar portugués, por teléfono, buscar un directorio, ¿no? de Brasil para poder, en este caso de Río de Janeiro, para poder lograr que te mandaran a través de un proceso de exportación. O sea, yo te hablaba que era un chavito, yo apenas estaba por empezar la universidad y lo pude hacer. Me fue súper mal porque aparte las tangas venían en unos huevitos que si la tanga era café olía a chocolate y si era roja olía a fresa. Realmente nadie quiere comprar una tanga con olor a chocolate, pero yo lo intenté, fracasé, me fue súper mal, pero tuve una experiencia padrísima porque aparte en ese momento nos reíamos y decíamos, no, es que son las únicas tangas que entregamos probadas y empezábamos a sacar una cantidad de tonterías, pues un poco para hacer todo el tema. Y fíjate, hay una historia de emprendimiento que me pasó que fue bien potente. Yo estuve en enero del 91 en el ejército colombiano. ¿Por qué? Porque cuando uno sale del colegio en Colombia, la gran mayoría, o en ese momento, no sé si en este momento se va menos gente, pero en ese momento el 95% de las personas que salíamos del colegio nos íbamos al ejército. Un momento súper complejo
en los 90, en el 91, Pablo Escobar, policías, militares muertos, una guerra, un Colombia en guerra, terrible, Medellín, aparte yo estaba en Medellín, en la ciudad de Pablo Escobar, todo el ejército persiguiendo a Pablo Escobar, el gobierno, bueno, una cosa terrible. Y entonces yo llego al ejército con una cantidad de incertidumbres, porque aparte yo ya había pasado a la universidad, había pasado a una universidad pública que era la mejor universidad pública que había, que es la Universidad Nacional de Colombia, para estudiar arquitectura. Yo quería ser arquitecto, soy arquitecto ahora. Y entonces yo como que estaba muy frustrado de meterme al ejército en plena violencia y habiendo pasado a lo que realmente quería hacer, que era arquitecto, ¿no? Y entonces estuve ahí y en la vena de emprendedor me pasó algo muy potente. Resulta de que en el ejército tienen una cosa que es, que tú haces con un cable de paracaídas, que es la cuerdita del paracaídas es como de varias fibras muy resistentes, y esas cuerdas de paracaídas uno se las ponía en el cuello con un nudo orca, los nudos de las orcas, cuando uno se va, bueno, cuando van a ahorcar a una persona, y abajo en la punta tenía dos balas desarmadas de un calibre 7.62, que es una bala súper potente, que de hecho ya no las usa el ejército colombiano, pero en ese momento sí. Entonces las ojivas de esas balas estaban ahí, pero hacer ese proceso era súper complejo, porque aparte tú tenías que tener el cable del paracaídas, tenías que desarmar la bala, quitarle el casquete, sacarle la pólvora, calentar la ojiva. Adentro de la ojiva tiene plomo, entonces calentar el plomo, meter... Bueno, era una técnica milenaria. Y cuando llegaban los soldados nuevos, como que los viejos les pasaban ese conocimiento a alguien. Y yo no sé por qué diablos a mí me lo pasaron. Y me dijeron, te voy a enseñar a hacer, porque aparte era muy padre, todos los soldados querían colgarse de eso con sus dos ojivas, y aparte le ponías las placas, las típicas de que vemos en las películas del ejército, donde viene tu religión, tu nombre y tu tipo de sangre. Y entonces empecé yo a montar ese negocio. Y entonces el negocio era que yo vendía esas madres. A cada soldado le dan 100 balas. Le dan un proveedor que está en tu fusil y te dan 4 proveedores que llevas en las cartucheras de tu cinturón. Y resulta de que yo empecé a hacer ese negocio y empecé a vender eso, porque aparte, pues muchísimo, o sea, eso, todo el mundo quiere eso. O sea, todo el mundo se quiere sentir soldado cuando entra al ejército. Y entonces eso era como yo traigo las balas colgadas con mis placas y todo. Y yo empecé a vender eso, y yo usaba mis balas de mi proveedor para hacer eso, ¿no? No puedes creer que un día a las 3 de la mañana llegan a hacer una inspección de armamento. O sea, cuando te hacen una inspección de armamento, tú tienes que sacar todos tus uniformes, todos tus proveedores, tu fusil, todo, y te revisan que esté completo. En ese momento, en Colombia había mucha guerrilla, ¿no? Es una guerrilla de izquierda y todo. Entonces, pues había soldados que vendían balas a la guerrilla o fusiles o 1000 cosas. Entonces tenían que controlar eso. Imagínate, nada más por 5 balas que te faltaran, te abrían un proceso, ¿no? Pero si te faltaban más de 10 balas, te ibas al calabozo directo mientras se hacían una investigación. Bueno, a mí me faltaban 50 balas, no recuerdo cuántas. ¿Por qué? Pues porque yo me había dedicado a hacer el negocio de las balitas estas, ¿no? No, y entonces me empiezan a revisar y veo yo que empiezan a revisar a todos y tal. Y yo, Dios mío, ¿qué hago? Me acuerdo que eran como las 3 de la mañana esa revisión. Y entonces busqué a unos soldados que se llaman soldados especiales, que son los que van al cerro a combatir y todo ese tipo de cosas. Y les dije, oye, necesito estas balas, que no sé qué. Me dijo, pues yo sí te las consigo, pero te cuestan. Y entonces yo no tenía dinero, y a las 3 de la mañana hablándole a mi pobre madre, que ahora está en el cielo, yo le decía, mamá, necesito dinero, por favor, tráeme porque me van a revisar. Bueno, ya te imaginarás, a las 3 de la mañana mi mamá corriendo hasta el batallón a llevarme dinero para yo poder comprar los cartuchos para que la revisión estuviera completa. O sea, realmente esa es la vida de un emprendedor. O sea, eso compáralo con Hacienda, con no darte de alta no sé, en un tema de sanidad, si tu negocio es de comida. O sea, así es en la vida de un emprendedor. O sea, tú empiezas a producir y te empieza a ir bien, y cuando menos piensas algo pasa. Bueno, en este caso en el ejército fue una historia muy, muy interesante porque bueno, toda
todo el producto que yo hacía era algo que me había dado el ejército para otro fin y yo lo estaba usando para vender a los soldados. Entonces, bueno, pues fue una historia muy padre y la realidad es que así se hace un emprendedor. Un emprendedor se hace viendo oportunidades. O sea, yo vendí chicles a mis alumnos traídos de Estados Unidos porque esos chicles no existían en Colombia. Entonces yo dije, hay una oportunidad. Los chocolates porque a todos los niños les gustan los chocolates. Las balas en el ejército porque todos querían traer eso colgado en el cuello. Esa es una habilidad que hay que desarrollar como niños. ¿Cómo yo soy capaz de enseñar a un niño, a un joven, a poder detectar oportunidades de negocio? Y eso, en el siglo XXI, hay herramientas y yo creo que uno se tiene que centrar en algo que se llaman megatendencias. ¿Qué son las megatendencias? Es hacia donde el mundo va. O sea, hoy sabemos que la gente vive más años y ya no nos morimos tan rápido. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la gente desde los 65 años que se jubilan hasta los 80 y pico que se mueren? Son 20 y tantos años que tú tienes que darles entretenimiento, salud, diversión, vida social. Bueno, hay un mercado enorme, enorme, casi inexplorado en México. De verdad, las casas de retiro que hay en Estados Unidos, por ejemplo, para adultos mayores, son una cosa espectacular que en México todavía no hemos visto como oportunidad de negocio. El tema del agua. O sea, cada vez hay menos agua, cada vez está más comprometida nuestras generaciones. Bueno, ¿cómo vamos a apostarle al agua? A todo lo que tenga que ver con agua. Es otra megatendencia. La tecnología. O sea, es un rollo que tenemos que entender. Entonces, esa capacidad del emprendedor de detectar oportunidades de negocio es fundamental en el siglo XXI. Yo creo que eso es importante como paso número 1, pero paso número 2 no solamente las necesidades, las oportunidades de negocio, sino las necesidades sociales del contexto que te rodea. De los 3 emprendimientos, pues son emprendimientos tradicionales en una época que era diferente. Además, era demasiado revolucionario y mucho ir contra el sistema, te encantaba meterte en problemas. ¿Cuándo fue que te cae este 20, por decirlo de una manera, donde dices, ok, no solamente se trata de hacer negocio, sino tengo que empezar a transformar la vida de las personas y la sociedad en general? Fíjate que te voy a decir en qué momento. Yo trabajaba en una universidad en Aguascalientes y yo me empecé a dar cuenta que las universidades nos estábamos volviendo fábricas de empleados. O sea, realmente tú empezabas a ver lo que pasaba en el sistema educativo y el 90 y tantos % de los chavos salían a buscar empleo y muchos de ellos no conseguían. Y entonces empezaba a ver profesiones como abogado, por ejemplo, cantidad de egresados de abogado y yo decía, oye, los estamos formando como empleados y realmente esos chavos muchos no van a tener trabajo, o sea, van a terminar subempleados o algo frustrados porque no hay tanta chamba, ¿no? Y entonces todas esas carreras tradicionales se volvieron como y entonces eso a mí me empezó como a generar como una molestia. Y yo decía, las universidades nos estamos equivocando, ¿no? Y ahí fue cuando yo decidí hacer un emprendimiento que hoy es una realidad muy potente, que se convirtió en un modelo educativo, que es Colegio Nuevos Horizontes Global School, que es un colegio que nace justamente con un modelo de desarrollo de habilidades empresariales, de espíritu emprendedor y de pensamiento empresarial para los niños desde la temprana edad, ¿no? Y entonces es decirle a un niño que desde que está muy chiquito, le voy a generar un mindset para que cuando tú salgas, cuando tú seas profesionista o lo que sea, desarrolles una empresa, ¿no? Y empieces a desarrollar esa habilidad de ver oportunidades de negocio. Y entonces desarrollamos el modelo, eso fue sumamente exitoso. La verdad es que hemos hecho cosas muy potentes, hemos desarrollado más de 3,000 empresas de niños, de diferentes niveles, de diferentes alcances, muchos de ellos ya con empresas hoy funcionando con muy buenos resultados, chavos que han estado en programas tan importantes como Shark Tank, defendiendo sus negocios, recibiendo dinero de los tiburones para invertir. Bueno, unas experiencias muy, muy, muy bonitas y potentes que ha llevado a este colegio a convertirse en el centro del emprendimiento del centro de México, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo empecé a cambiar y dije, vamos a desarrollar este colegio que empiece a cambiar las habilidades, porque yo decía, cuando llegan a la universidad, sin haber tenido bases de emprendimiento, es más difícil que en el corto tiempo de la estancia universitaria logres cambiar el mindset. Pero si eso mindset lo empezamos a cambiar desde los 5 años, va a ser mucho más fácil que el jovencito y después adulto tenga una mentalidad diferente. Entonces de ahí nace
nace. Ese fue como el primer paso. Pero ahora, desde hace 2 años, estamos trabajando en este modelo nuevo de emprendimiento sostenible. De decir, no solo es que hagamos una empresa. O sea, lo que tú desarrolles tiene que mejorar la economía de México, desarrollar a la sociedad y cuidar el medio ambiente. Entonces, ahí ya estamos muy metidos. Ahora cambiar el mindset. Ya tienes habilidades para ser empresario, ¿no? De cualquier giro. Ahora te voy a enfocar a lo que debe de ser para construir un México más igual, más bien menos desigual, un México más fortalecido, que entienda la tecnología y que entienda que estamos en la cuarta revolución industrial, pero también estamos en un mundo con un ecosistema muy alterado, con situaciones de cambio climático muy complejas, y tenemos que construir un México y un mundo diferentes, ¿no? Mucho más, con mucho más oportunidades para las personas. Entonces, ahí estamos metidos, ha sido como una evolución, y la historia empezó con un niño que se sentía incómodo con el sistema. O sea, Juan Camilo era un niño incómodo que no entendía por qué lo criticaban por querer vender chocolates en su escuela, cuando eso es lo más normal del mundo, cuando tú salías de la escuela y veías tiendas por todos lados. Eso no tiene sentido. Y entonces, bueno, pues ahí empezó, y es una historia que es mi historia, ni mejor ni peor. Simplemente es una historia de formación donde hice muchas cosas, donde no tenía miedo a nada, donde creo que desarrollé mis mejores habilidades blandas, donde empecé a sentir empatía, a entender las emociones de los demás, a saber cuándo debo venderles, cuándo no, qué decir, cómo decirlo. Todo eso lo desarrollas vendiendo. ¿Por qué? Porque cuando tú vendes te tratan mal, te voltean la cara, te compran, te venden, sabes qué decir para convencer. Y eso tiene que ver mucho con las soft skills que hoy son fundamentales en el siglo XXI. Quiero comentar algo que me parece muy potente. Muy potente. Dale. Resulta de que estamos hoy en la cuarta revolución industrial. La primera revolución industrial fue la revolución del vapor. La segunda fue la de la producción en serie, ¿no? El modelo T de Henry Ford. La tercera revolución fue la de las computadoras en los 70s, que cambió al mundo. Pero ahora estamos en la cuarta. La cuarta es la inteligencia artificial, redes neuronales, Internet de las cosas. Y la realidad es que yo he querido experimentar con la cuarta revolución industrial sin ser un programador, porque la gente cree que para entender la cuarta revolución industrial hay que ser un programador, y entonces hay que saber programar aplicaciones y todo. No, yo creo que todos, los niños, las personas, los adultos, tenemos que entender el lenguaje de la cuarta revolución industrial para podernos adaptar al siglo XXI. Y para hacer negocios en el siglo XXI, y para construir desarrollo en el siglo XXI. Si quieres programar, hazlo. Hay muchos cursos de programación y puedes estudiar una carrera de ingeniería o lo que sea, pero no es solo eso. Si a mí no me gusta programar, no hay problema, no programes, pero entiende que es una red neuronal o para qué sirve la inteligencia artificial. Entonces resulta de que en estos días escribí una editorial, ¿no? La editorial, que no ha salido todavía al aire, ustedes van a ser los primeros en conocerla, se llama ¿Cómo mejorar la economía de México?, ¿no? Y es una pregunta y después dice, la IA lo sabe, ¿no? Y entonces, todos, cuando empieza la cuesta de enero, todos decimos, no, ¿cómo quiero ganar más dinero? Es que vienen los impuestos, los prediales, las tenencias y una gran cantidad de cosas, ¿no? Entonces uno quisiera tener una mejor economía. Bueno, ¿y cómo hacerlo? Y entonces en este editorial que va a salir publicada los próximos días, doy 7 puntos de cómo mejorar la economía de México, ¿no? Y entonces cuando escribo los 7 puntos, al final digo esta frase. Estimado lector, las 7 propuestas que usted acaba de leer no fueron planeadas por un servidor. O sea, yo no las escribí. Fueron desarrolladas por una IA, por una inteligencia artificial, denominada OpenIA, ¿no? Que es una empresa creada por ChatGPT, a la cual ingresé por medio de la página chat.openai.com/chat. Me registré y comencé a chatear con esta inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial te responde cualquier cosa, pero no es, cuando tú buscas en Google, tú pones ¿cómo mejorar la economía de México? Te salen publicaciones sobre el tema, pero esta inteligencia artificial analiza las publicaciones y te da una solución. Bueno, le he preguntado 80,000 cosas a esta inteligencia artificial y te empieza a generar un poco incluso de miedo, porque hoy cualquier cosa, le dije, oiga, inteligencia artificial,
el hombre sí fue a la luna y me da su opinión. Y yo le puedo decir, no estoy de acuerdo contigo. Y entonces dice, no, pues yo creo que sí por esto. Y es una plática con una inteligencia artificial que tiene acceso a toda la información del mundo de publicaciones de artículos validados. Ahora, es muy seria. Esta empresa es una empresa que generó, les voy a leer un poquito, la creó Elon Musk y Sam Altman en el 2015 y tiene su sede en San Francisco. Y es una empresa que se creó, OpenIA, de investigación sin fines de lucro, que tiene como objetivo desarrollar y dirigir la inteligencia artificial de manera que beneficie a la humanidad y en su conjunto. Y bueno, fue creada por Elon Musk y Sam Altman. Entonces, la realidad es que el siglo XXI cambió totalmente. O sea, ya hay un espacio con alguien que tiene toda la información del mundo, de Google o de cualquier buscador, y te la ordena de tal manera que puede darte una opinión sobre cualquier tema. Eso es algo que tienes que entender. Porque yo hoy pude escribir una editorial que perfectamente me lo hubiera podido adjudicar cuando no fue un análisis hecho por mí. Lo hizo una IA simplemente con tratar de chatear y en menos de un segundo me respondió esto, de cómo construir una mejor economía para México. Bueno, dentro de ese panorama de la cuarta revolución industrial, yo puedo crear casi cualquier cosa. Y hoy hay que determinar qué son oportunidades de negocio para poder construir un desarrollo sostenible que mejore la economía, desarrolle la sociedad y cuide el medio ambiente. Fíjate que eso me parece bien poderoso y yo también confío mucho en esta evolución de la tecnología. Me parece impresionante. Yo creo que nos va a llevar a lugares desconocidos y eso puede generar, como tú dices, tecno-optimistas y tecno-pesimistas. Totalmente. Pero yo creo que todo sigue estando en nosotros. Y si hoy día la tecnología y la evolución nos permite tener las máquinas que tenemos y esta inteligencia artificial tan poderosa, ¿cuál es nuestra tarea o qué es lo que nos corresponde? Yo respondería ser más humanos, aprender a ser humanos y a mantener esta esencia, digamos, de esta capacidad de sentir, ¿no? Porque si bien, y no sé en un futuro, ¿verdad? Hoy las máquinas no tienen la capacidad de sentir, nosotros sí, y somos quienes estamos detrás de esas máquinas. Entonces, si ahora nos quitan esta carga de tener que pensar, de incluso estructurar las ideas y demás, pues lo que nos toca es orientar en el sentido de a dónde queremos llevar esa tecnología y cómo podemos humanizarla. Yo creo. Es un reto muy complejo. O sea, yo te soy honesto, ahora que tuve este espacio de chat con esta inteligencia artificial, me asusté. Me asusté porque yo empezaba a decir, o sea, hoy tú le puedes pedir a esa inteligencia artificial, lo hice anoche, lo hicimos con mi hijo Daniel anoche y fue muy gracioso. Le dijimos, haznos una poesía para un perro pug, para el perrito de la casa que se llama Oki. Y nos la hizo. Y hizo una poesía en menos de un segundo sobre los perros pug. O sea, eso es muy complejo porque entonces hay una gran cantidad de profesiones que van a estar muy amenazadas. Y uno cuando ve amenaza le da miedo y uno se tiende a preocupar de más. Yo creo que son oportunidades. Yo siempre he creído que la tecnología hay que encontrar el cómo potenciarla y desarrollarte con ella, pero no tienes que tener miedo porque al fin y al cabo hemos tenido muchas evoluciones de desarrollo que nos pudieron dar miedo en su momento. No sé, cuando estuvieron cuando se hizo el primer vehículo a vapor, ¿no? El que vendía caballos, pues se asustó y dijo, no manches, o sea, ¿qué voy a hacer? Pues ahora ya no voy a vender los caballos porque pues ya vienen los vehículos a vapor y después viene el de combustión interna y entonces ya cada vez menos caballos y se acabaron, pero ya eso trajo beneficios porque entonces ya los caballos no hacían popó en las calles pero entonces los carros ya tienen smog y eso destruye el medio ambiente, entonces vienen los carros eléctricos y entonces empieza a devolverse, pero entonces los carros eléctricos también son un problema porque dependen del litio y el litio es un recurso no renovable, entonces ahora iremos por los de hidrógeno verde. Es una cadena, pero no, lo peor que te puede pasar es que te cierres a la tecnología y digas que no quieres tecnología y que te vas a esconder de la tecnología porque tienes miedo a convivir con la tecnología. Eso es lo que me parece más grave, que un niño hoy en el siglo XXI no entienda el lenguaje de la cuarta revolución industrial.
Eso me parece absurdo. Y entonces uno dice, no, es que en los colegios no hay que enseñar a programar porque no, eso es muy difícil, eso solo es para los matemáticos. Y, o sea, la realidad es que es completamente ilógico que tú no entiendas ese lenguaje. Si no entiendes ese lenguaje, no sabes cómo lo puedes aprovechar. La verdad es que yo tengo una empresa que se llama Autonomous Learning at Home, donde usamos algoritmos. Yo no sé programar algoritmos, pero yo sé para qué sirve un algoritmo y por eso están ahí y busco un programador que los haga, ¿no? Entonces, la realidad es que es importante enfrentarlo, pero créeme que sí me asusté con esa inteligencia artificial. Ábranla, por favor, y asústense. Nada más se tienen que registrar, dan un correo electrónico y listo. Y empiezas a chatear con ella y es un punto de vista. Ahora, ¿qué hay que hacer? Mira, yo estuve hace muy poquito tiempo con Sugata Mitra. Siempre he dicho que Sugata Mitra es uno de los mejores pedagogos del siglo XXI. Bueno, nació en el siglo XX, pero vive en el siglo XXI todavía. Está vivo, gracias a Dios. Y Sugata Mitra no es pedagogo, pero es el mejor pedagogo. Es físico. Trabaja para la Universidad de Newcastle en Inglaterra y trabaja en una universidad en la India, no recuerdo cuál. Y la realidad es que Sugata dice, en el siglo XXI a los chavos y a los jóvenes hay que enseñarlos a buscar información. ¿Cómo buscas información en Internet? Incluyendo la inteligencia artificial. La segunda cosa es cómo decantar esa información. Pensamiento crítico y analítico. O sea, no porque lo encuentres en Internet, en Google es cierto. No, o sea, cómo desarrollas habilidades para saber qué es bueno y qué no. Y la tercera cosa que él dice que hay que enseñarle a los jóvenes es cómo comunicar esa información. Cómo buscar, cómo decantarla y cómo comunicarla. Esas tres habilidades raramente las enseñamos en las escuelas. Entonces, si a eso lo conectamos con el emprendimiento, cómo buscar oportunidades de negocio, cómo seleccionar la oportunidad de negocio y cómo vender, ¿no? O sea, realmente todo está conectado, pero sí hay que cambiar el mindset. O sea, si seguimos formando en el sistema educativo como formábamos en el siglo XX o antes incluso, mucho antes, desde la segunda revolución industrial, ¿no? A la gente para las fábricas alienada, simplemente con un pensamiento unidireccional, un profesor que te transmitía un conocimiento que tú no podías cuestionar. O sea, realmente, y si tú vas a una escuela normal en cualquier ciudad de México, así te están enseñando. O sea, te enseñan un conocimiento unidireccional donde la verdad única la tiene el profesor y donde tú no puedes opinar, donde tú no puedes analizar, ¿no? Donde te niegan la posibilidad de acceso a ciertos libros porque esos libros no son para ti, no tienes edad, mil cosas, ¿no? Yo creo que hay que hacer muchos cambios, pero el emprendimiento sostenible es la clave de desarrollo para el siglo XXI. Sí, ¿qué necesitan los nuevos emprendedores para tener éxito y para tener emprendimientos sostenibles que puedan trascender? Para mí la respuesta es conciencia, y creo que si hay algo que tienen las nuevas generaciones que nos ha faltado a las generaciones que venimos detrás, es conciencia, totalmente. O sea, yo tengo hermanos pequeños y la manera en la que se sensibilizan y piensan en cosas en las que yo en mi infancia jamás me pasaron por la cabeza. Si consumir carne gasta muchísima agua, si eso contamina, si no, si la planta está viva, si escucha, si tiene sentimientos, ese tipo de preguntas y de cosas que se plantean hoy los niños, yo no me las planteaba cuando estaba pequeño. Tú y yo seguramente le tirábamos piedras a los sapos. Sí, claro. O sea, realmente, porque así nos educaron. Y entonces había un sapo, había que tirarle piedras, ¿no? Imagínate lo absurdo. Sí, O sea, destruyendo un ser vivo. O sea, no tiene sentido. Ninguno. Y la conciencia con la que, o sea, este código de conexión que tienen estos nuevos seres, ¿no? Porque son totalmente diferentes y son, yo creo que más humanos que cualquier otra generación, me parece poderoso y a mí sí me da esperanza. No, yo también creo. Sí creo yo en una generación son los alfa. Incluso más que, bueno, en Centennials y alfa. Para mí son generaciones que nos van a hacer cambiar los paradigmas muy rápido, muy rápido. O sea, yo recuerdo la edad de mi hijo tiene 16 años y a esa edad yo lo que quería era tener un coche, manejar y no, la independencia de mi hijo, no, realmente dice, no, ahora no necesito, yo me puedo mover en Uber, no, sus objetivos son otros. Y uno dice, ¿por qué son tan diferentes? Y está conectado y le da pesar y quiere hacer cosas diferentes. Y sí, tienes toda la razón, yo creo que esta generación es muy diferente, muy potente,
Y es una generación que quienes hoy los estamos educando, que somos nosotros, tenemos la obligación de facilitarles el camino y no negarles y no taparles. Yo me enojo mucho cuando un profesor no deja que los estudiantes usen el teléfono en sus clases. El problema es que si tus clases son tan aburridas que el estudiante está en redes sociales, la culpa no es del estudiante, es tuya. Cuando tú estás viendo una buena película, tú no necesitas estar en redes sociales, pero si cuando tú estás en la película tan enganchado que quieres ver qué pasó, no, entonces están hablando, no sé, de Grecia, y uno dice, a ver, ¿cómo era cómo era todo lo que pasaba en Grecia? ¿Cómo era el ágora? ¿Quién hablaba? ¿Cómo era Aristóteles? Es porque estás tan conectado. Entonces, la película te está haciendo que tú complementes la información con lo que estás buscando en Internet. Sí, claro. Esa es la obligación de un profesor, construir ese conocimiento que impulse al estudiante a que use esa herramienta para mejorar ese conocimiento, para complementar ese conocimiento. Pero si tu clase es tan aburrida y lo único que tú haces es deja el teléfono afuera, que es tu herramienta de conexión con el mundo, es la peor tontería que puede hacer un profesor, porque realmente lo único que está haciendo es todavía más aburrida la clase, ¿no? Sí. Sí, no, y es negar esa posibilidad de expansión, ¿no?, que nos da ahora la tecnología. Yo creo que eso es fundamental e importante. Pues bueno, para ir cerrando con este episodio donde hablamos de emprendimiento, a mí me gustaría preguntarte, y seguramente también hay un montón, pero ¿cuáles son las 5 habilidades como muy concretas que debe tener el emprendedor del siglo XXI? Bueno, el primero es aceptar la posibilidad de fracaso. O sea, para emprender tienes que aceptar que hay una posibilidad de fracasar. Siempre. Y eso lo dijimos en el capítulo de los líderes, pero igual en el emprendimiento. O sea, si tú te niegas la posibilidad de fracasar como emprendedor y fracasas, no vuelves a ser emprendedor. La realidad es que cuando un emprendedor fracasa, tienes la posibilidad de haber aprendido y de haber entendido que hiciste mal. Y eso es muy importante. O sea, hoy un emprendedor tiene que asumir que es posible fracasar. La segunda cosa es inteligencia emocional. O sea, la inteligencia emocional para tú aceptar lo que estás sintiendo. Decíamos mucho en este capítulo del miedo. O sea, el miedo siempre lo vas a sentir. Siempre vas a sentir miedo. Lo importante es que tú seas capaz de dominar ese miedo y ese miedo no te limite para lograr tu objetivo de emprendimiento. Pero el miedo siempre lo vas a tener. Siempre. Entonces, la inteligencia emocional de ver cómo están las otras personas, cómo llegarle a las otras personas, cómo entenderte a ti mismo, para que puedas usar lo que tienes a favor o en contra para construir nuevas cosas es fundamental. Creo que también es muy importante ser perseverante. O sea, hoy, y eso es un defecto que tienen las generaciones nuevas. Nosotros éramos más pacientes. Las generaciones nuevas son de la inmediatez. Creo que eso es algo que hay que desarrollar en las escuelas, porque si no eres perseverante, si tiras la toalla a la primera, va a ser muy complicado que logres objetivos empresariales. ¿Por qué? Pues porque una empresa es como una plantita que tú estás regando y se va fortaleciendo, y si tú la dejas de regar y la tiras, pues se va a morir. Entonces, la perseverancia es una de las habilidades más complejas y más importantes para desarrollar empresas. El trabajo en equipo dentro del emprendimiento es muy, muy importante, pero lo quiero manejar dentro de con quién asociarte. Asociarse es importante. Yo creo que en el siglo XXI es difícil lograr cosas solos, pero tus socios no son tus brothers. O sea, tus socios no son con quien vas a echarte una chela. Ellos son para las chelas del fin de semana. Tus socios son los que le generen valor a la empresa. Entonces, si tú logras construir gente que sea muy buena en marketing, otra que sea muy bueno vendiendo, otro que sea muy bueno dirigiendo, eso es fundamental para lograr objetivos. Hay muchas habilidades que un emprendedor puede tener, pero quisiera cerrar con la capacidad de detectar oportunidades de negocio. O sea, cualquier cosa que te pase en la vida, lo que te molesta en el día a día es una oportunidad de negocio. Yo siempre pongo en mis conferencias el ejemplo de los baches. O sea, un bache puede ser una molestia porque tu coche se le daña el rin, o puede ser una oportunidad para crear un pavimento en base a plástico reciclado térmico que sea más barato que lo que usan las autoridades para tapar los baches, ¿no? Siempre es una oportunidad. Entonces, esa capacidad de detectar qué es negocio, eso es algo que hay que desarrollar, porque, mira, fíjate, cómo pensamos, como no nos han enseñado a ser emprendedores, decimos, Carlos puso una taquería, le está yendo bien, tengo que poner otra. Oye, pero es que ya hay muchas taquerías. No, pero es que yo voy a poner la mejor con la mejor salsa. Pues sí, pero hay mucha gente que hace buenas salsas.
O sea, ¿por qué no detectas otras oportunidades de negocio? ¿O por qué no dices, voy a entregar los tacos en drones? A lo mejor eso es una innovación que va a generar que tu taquería sea la más innovadora, la mejor, la más rápida, la que te entrega los tacos en tu casa calientes, X. Entonces, esa capacidad de detectar oportunidades de negocio creo que es algo fundamental para ser exitoso en el siglo XXI. Y hablar el lenguaje de la cuarta revolución industrial. Tus empresas hoy tienen que ser escalables, tienen que estar conectados al lenguaje de la cuarta revolución industrial. Y ojo, conectarse al lenguaje de la cuarta revolución industrial no es tener una página web. O sea, eso no es lo que se requiere. Es una interacción constante con tu cliente que puede estar aquí, en Egipto o en China. Eso es lo que genera esa conexión de venta con el lenguaje de la cuarta revolución industrial. Sí, yo creo que como comentábamos en el primer episodio, abrirnos a un pensamiento global es fundamental si queremos hacer negocios en el siglo XXI. Y para eso está este podcast, para plantear las preguntas, ¿no? Pasar de la escuela de las respuestas a la escuela de las preguntas y esperemos que... Eso que dices es muy importante. Pasar de la escuela de las respuestas, del profesor que tiene todas las respuestas, al estudiante que sabe preguntar, que le interesa conocer más, que agarra sus redes sociales y su teléfono y empieza a buscar más sobre el tema que el profesor le está abriendo, porque un profesor tiene que ser un evocador del conocimiento. Un profesor tiene que ser como esa chispita que ponemos cuando vamos a hacer una fogata, esa chispita que prende y el estudiante le va a dar fuerza a esa hoguera que estamos creando. Sí, totalmente. Entonces, emocionados de estar aquí en este proyecto compartiendo con todos ustedes y ansiosos de seguir escuchando historias de nuevos emprendedores que se atreven a ser disruptivos y a transformar industrias y a transformar su entorno. Yo creo que esa es la mayor satisfacción que nos llevamos de compartir en este espacio. Pues un saludo a todos amigos. Estamos en Global Thinking, el podcast de We Are Global University en Aguascalientes para el mundo, construyendo emprendimiento sostenible y un México del siglo XXI. Sí, vayan a seguirnos en nuestras redes sociales como We Are Global Thinking y personalmente como carlosanaya.mx en Instagram. Y Juan Camilo Mesa Jaramillo, recuerden Mesa con S, Juan Camilo Mesa Jaramillo en todas las redes sociales. Mi página web es camilomesa.mx, ahí hay más de 4,000 publicaciones de diferentes temas que pueden leer sin ningún problema. Y compartan el podcast con sus amigos, con sus conocidos. Los invitamos a que se sumen a esta comunidad y que cada vez vayamos creciendo. Gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. 1, 2, 3, 4. Global Thinking, un podcast de Global University.